Buenos días, hermanos, amigos, si podemos ponernos de pie para leer la palabra. En esta mañana vamos a leer el Salmo 102. Salmo 102. Salmo 102. Oración del que sufre. Cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no te habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecerán, mas tú permanecerás. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Amén. Pueden sentarse. Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a meditar brevemente en este salmo que acabamos de leer, este Salmo 102. Como lo vemos aquí en el mismo título inspirado de este salmo, como vemos, tiene unas pequeñas letras encima del número 102. Es el título, es como un versículo de este mismo salmo. Y este salmo nos dice que es una oración de un creyente que está pasando por sufrimiento y angustia. Es una oración de alguien que está sufriendo.
Cuando leemos esto, inmediatamente hace que nos sintamos identificados con él, con el salmista, porque de alguna u otra manera todos hemos pasado por alguna dificultad en nuestras vidas, todos hemos pasado por circunstancias que nos llevan a angustiarnos, a desanimarnos, a sufrir en nuestra alma, en nuestros cuerpos. Además, hermanos, tenemos que reconocer que la vida cristiana no es un camino sencillo. En el libro de los Hechos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuando estamos en estas situaciones de angustia y desesperación, lo único que podemos hacer es clamar a nuestro Dios, o a veces incluso solo derramar delante de Él nuestras lágrimas por nuestra incapacidad de expresarle nuestro dolor. Así que todas esas circunstancias adversas nos llevan a acercarnos a Dios en oración, porque llegamos al punto de reconocer de que a menos de que su mano no intervenga en nuestras circunstancias, en nuestras adversidades, entonces nosotros no podemos hacer nada. Así que siempre la oración de un afligido revela nuestra completa dependencia de Dios. Ahora, hermanos, la oración no es el último recurso que vamos a emplear en nuestras vidas cuando ya no podemos hacer nada por nosotros mismos o cuando ya se nos acabó la sabiduría. La oración es siempre nuestro primer recurso día a día que debemos de usar, debemos de depender continuamente de nuestro Dios. No hay día que no seamos dependientes de Él. Pero ciertamente cuando estamos en más aflicción, en más sufrimientos y problemas, esa dependencia se hace más palpable. Y entonces nuestras oraciones ya no son huecas, ya no son superficiales, sino que salen de lo más profundo de nuestro corazón, como lo vemos aquí en este salmo con el salmista. Ahora, vamos a ver en primer lugar el problema que está descrito en los versículos 3 al 11. Aunque no se nos describe con detalle cuál es la situación que lleva al salmista a afligirse, sí nos dice cuáles son los efectos que está teniendo en su vida. No solamente le afectaba en el corazón, no solamente le afectaba en el alma, sino que además toda esta angustia lo llevaba a no querer comer, a perder el apetito. Esto a su vez afectaba su propia salud física, porque muchas veces los problemas no solamente afectan nuestra alma, sino que eso luego se traduce en problemas en nuestra propia salud. El salmista también dice que sentía soledad, y lo vemos que esto lo describe usando una ilustración o tres ilustraciones similares, usando tres aves. El salmista se sentía como un pelícano en el desierto, totalmente solo. Se sentía como un búho que nada más estaba rodeado de oscuridad, como un pájaro que no está con la parvada, sino que está en solitario. Además dice el versículo 8 que está siendo atacado por sus enemigos. Y todo este sufrimiento es lo que lo lleva a clamar a Dios y a hacer esta oración. Ahora, hermanos, tal vez hoy en día estás pasando por alguna aflicción, por algún sufrimiento, y eso te ha llevado a clamar a Dios, a derramar delante de Él este tipo de clamores. Por otro lado, puede haber personas o hermanos aquí que tal vez actualmente no estén pasando por una aflicción, que gracias a Dios tienen paz y gozo ahorita en sus vidas por la gracia y providencia de Dios. Sin embargo, es necesario atesorar estas verdades del Salmo 102, porque en cualquier momento la providencia de Dios puede permitir que pasemos por alguna aflicción. Y la verdad que particularmente nos señala este salmo y de la cual nos debemos tomar cuando estemos en adversidades, esta verdad es que nuestro Dios es inmutable. Este salmo de forma particular nos enfatiza este atributo de Dios, su inmutabilidad, que Él no cambia. Hermanos, porque las circunstancias que nos rodean, todo este mundo está en un constante cambio. Vemos las noticias y el mundo político está en constante cambio. Hoy podemos estar en paz y mañana puede haber una guerra.
la economía puede estar en constante cambio, porque hoy puede ser buena y mañana puede ser difícil. Hoy podemos estar en paz como cristianos, pero mañana ser perseguidos y sentirnos en esa soledad y en esa hostilidad más fuerte por parte del mundo. La gente que nos rodea cambia, nuestra salud y nuestra vida está en constante cambio, porque hoy podemos estar sanos, pero mañana padecer algún dolor o enfermedad. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos, un mundo que está en constante cambio. Pero como cristianos, en medio de tanto cambio, tenemos una confianza a la cual nos podemos aferrar y tomar. Y esta es que nuestro Dios no cambia, que Él es inmutable. Él nunca ha cambiado, Él no va a cambiar y Él no puede cambiar. Es imposible que Él cambie. Dice el versículo 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Versículo 26, ellos perecerán. Lo que nos parece más estable, este mundo, podrá perecer, mas Dios permanecerá. Versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Vemos este énfasis en que Dios permanece y es inmutable. Así que cuando nos encontramos en alguna angustia y aflicción, podemos recordar este salmo y decir, mi Dios no cambia, Él es mi roca. Cuando hablamos de que Dios es nuestra roca, estamos recordando esa verdad, que Él no cambia, que no hay nada que lo afecte. Hermanos que están en Cristo, esto quiere decir que su amor nunca cambia, nunca puede aumentar, pero tampoco puede disminuir. Pero no puede aumentar porque es infinito, porque es perfecto. A nosotros nos vienen las circunstancias que de repente nos toman por sorpresa y nos afligen, pero Dios es inmutable, Él está en su trono y Él no es alterado por nada. Tampoco sus planes cambian, nunca nada le toma por sorpresa, nada lo puede frustrar en lo que Él ha planeado hacer. Ni siquiera Dios se va a frustrar de nosotros a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras vidas. Él es inmutable y su amor a los que están en Cristo permanece para siempre. Sus promesas también son firmes, su misericordia nunca cambia y por eso podemos confiar en Él, podemos confiar en nuestro Dios inmutable. Pero este Dios inmutable al que asemejamos a una roca firme, a una roca a la cual nos podemos tomar, no es como una roca en el sentido de que está muerto o inerte, es un Dios inmutable pero que está vivo. Como lo muestra este salmo, es un Dios que escucha nuestras oraciones. Cada vez que clamamos a Él, Él ciertamente está escuchando. Como dicen los versículos 19 y 20, Él es ese Rey soberano que se inclina misericordiosamente a esta tierra para prestar atención a nuestros dolores, a nuestros gemidos, que presta atención y ve nuestro dolor realmente. Es un Dios inmutable, pero es un Dios vivo. Ahora, al leer este salmo vemos que el salmista quiere que Dios le responda lo más pronto posible. Y muchas veces somos igual nosotros, queremos que esta situación, que esta aflicción por la que pasamos se resuelva inmediatamente. Y debemos dar gracias a Dios de que muchas veces Él interviene y vemos respuestas muy rápidas de Dios y le agradecemos por ello. Pero a veces el Señor quiere que esperemos algún tiempo, que sigamos dependiendo de Él, que no tratemos de hacer o solucionar las cosas a nuestra manera, sino que sigamos tomándonos de Él. Cuando su respuesta aparentemente a nuestra vista tarde, no debemos de olvidar que Él está escuchando, que Él sí nos ve, que Él no se ha desentendido de nosotros y a su tiempo responderá nuestras oraciones. Finalmente, hermanos, me gustaría que meditáramos brevemente en Cristo, cómo este salmo nos apunta a Cristo. En primer lugar, los versículos 25 al 28, donde dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El autor de Hebreos, en el capítulo 1, nos revela que aquí se está hablando
del Hijo. En Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12, el autor cita tal cual esta porción del Salmo y nos dice que Jesús, que el Cristo, es este Dios inmutable. De hecho, el libro de Hebreos termina en el capítulo 13 diciendo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús es Dios verdadero y Él tiene este atributo de inmutabilidad. A veces, cuando uno se acerca a los testigos de Jehová, uno les dice: bueno, yo creo que Jesús es Dios. Y ellos aparentemente nos dicen: yo también. Y por dentro están pensando: bueno, yo creo que es un Dios menor. Pero cuando les decimos: pero yo creo que Jesús es Jehová, es el Dios inmutable, entonces ahí se revela que no creemos en ese mismo Dios, que ellos afirman que Jesús es una criatura, pero nosotros creemos que Jesús es verdadero hombre, pero es Dios verdadero y posee este atributo de inmutabilidad. Ahora, en segundo lugar, además de ver que Cristo es este Dios inmutable en el que podemos confiar, en segundo lugar, pensemos en este salmo saliendo de la boca de Cristo o siendo meditado por Jesús mismo en esta tierra. Recordemos que Él, como hombre, sufrió en este mundo de diversas maneras. Él lloró ante la tumba de Lázaro porque lo amaba, porque era su amigo. Él padeció necesidades porque no tenía dónde recostar su cabeza. Experimentó cansancio, experimentó fatiga y sobre todo experimentó esa soledad como esos pájaros que describe el salmista, sentir la soledad y el rechazo de los hombres, como dice el Evangelio de Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Como esa ave solitaria podía sentirse el Señor Jesús en este mundo hostil a Él. Y como dice el profeta Isaías, Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero siendo verdadero Dios, Cristo también era verdadero hombre, y como verdadero hombre, Él dependía en oración de su Padre. Él constantemente lo vemos orando a su Padre en los Evangelios. Además, el profeta Isaías 50, en el capítulo 50, versículo 4, dice que cada mañana el siervo de Jehová, es decir, Jesús, se levantaría a escuchar la voz de su Padre, a tener comunión con Él, a orar con Él. El Señor Jesús sabía que en medio de todos sus padecimientos y sufrimientos, su Padre Celestial lo escuchaba. Y ahora, hermanos, pensemos en el versículo 13, saliendo de la boca del Señor Jesús, orando a su Padre y diciendo: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Es como si Cristo estuviera diciendo: Padre, el plazo ha llegado, he venido a esta tierra, el plazo ha llegado de que tengas misericordia de los pecadores, porque ahora yo voy a entregar mi vida para pagar por sus pecados. Y los que antes se rebelaban contra ti, ahora te alabarán. Y vean el versículo 17 que dice, 17 y 18, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Por la obra de Cristo estaba a punto de nacer un nuevo pueblo constituido de judíos y gentiles, un pueblo que antes era pecador, pero que ahora alabaría a Jehová por la obra de Cristo, porque el plazo había llegado de tener misericordia de su pueblo. Su oración fue escuchada y fue contestada, y la misericordia de Dios se demostró allí en la cruz por los pecadores para hacer nacer a este pueblo nuevo que es su iglesia. Y hermanos, hoy Cristo sigue intercediendo por nosotros, de tal manera que podemos seguir confiando en que nuestro Dios inmutable, y eterno, misericordioso, sigue teniendo cuidado de nosotros en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestro dolor y sufrimiento. Podemos ir a Él en oración, echar nuestras cargas ante Él y esperar en Él con toda confianza de que Él nos escucha. Ahora,
¿Es tu esperanza este Dios inmutable? ¿Es tu esperanza el Señor Jesús? Si hoy no tienes tú esa esperanza, clama a Él, y como dice este mismo salmo, Él escucha el clamor de los presos, de los que están esclavizados al pecado. Clama a Él como lo hizo aquel publicano que dijo: sé propicio a mí, soy pecador. Y dice ahí el Evangelio que Él descendió a su casa justificado. Dios lo perdonó, y Él pudo experimentar la gracia de Cristo y pudo tener su esperanza en Dios en medio de todas sus aflicciones. Así que alabemos a nuestro Dios por esto, porque en Él podemos confiar, y agradezcámosle por todas las oraciones que siempre contesta. Amén. Vamos a ponernos de pie para entonar un himno.